Saludos a todos. En esta ocasión tenemos el honor de presentar el estudio que hemos titulado Yeshua y la ira. El texto lo encontramos en el capítulo 5 de Mateo, versículos 21b y 22. Dice el texto de la siguiente manera: No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice el versículo 21 en la segunda parte: no matarás. En la instrucción de Éxodo 20:13, la palabra hebrea es ratzah y designa el acto de quitar la vida con intención y premeditación, por lo que una mejor traducción sería: no asesinarás. Así, la prohibición esencialmente es por asesinato premeditado, tomando la vida de un hombre sin causa suficiente. También la prohibición y sentencia por asesinato intencional y no intencional son declaradas en la Torá, como podemos ver en Deuteronomio 19 del 1 al 6 y Números 35, 30 y 31. Y esto era enseñado por los fariseos. Aunque la palabra ratzah se usa también para designar la muerte accidental y no intencional, la diferencia fundamental entre homicidio y asesinato se encuentra en la motivación y en la ausencia de premeditación. Debemos establecer la distinción entre asesinar y matar o ejecutar. El asesinato nunca puede ser justificativo, mientras que, por otra parte, las cortes que imparten justicia en nombre de Dios tienen la facultad de poder dictar la pena de muerte. Cuando Dios dijo a los hijos de Israel que mataran a los cananitas, la palabra hebrea que usó fue mut. Esta palabra hebrea se usa más a menudo en el sentido de ejecutar. Dice en Primera de Samuel 15:3: Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata, y es la palabra mut, Strong 4191, dice: mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios sabía en su sabiduría y conocimiento divino que los cananitas eran culpables de un crimen cuyo castigo era digno de ejecución. Otro ejemplo lo tenemos en Números 15:35. Dice de la siguiente manera: y Dios dijo a Moisés: irremisiblemente muera, y esta vez es mut, muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Esta ejecución es a través de las reglas del tribunal y la ley de Dios. Así, mut se utiliza en la Biblia relacionado con el castigo tribunal, sancionado por una corte. Dice el versículo 22 de Mateo 5: cualquiera que se enoje. Dice el libro El Camino de los Justos de la siguiente manera: el enojo es un atributo malo. Así como el escorbuto es una enfermedad del cuerpo, el enojo es una enfermedad del alma. De acuerdo con el académico Jeff Benner, la palabra hebrea para enojo o ira es af y significa literalmente nariz, una palabra concreta. Cuando un hombre está muy enojado, empieza a respirar con dificultad y las fosas nasales comienzan a dilatarse o ensancharse. Un hebreo ve la ira como el ensanchamiento de la nariz. Es posible que se interpretara que algo menos que el asesinato sí era permitido por los fariseos, o no lo consideraban una falta para nada importante. De aquí que Yeshua usa este ejemplo para exponer la importancia de un mandamiento ligero.
Recordemos que Yeshua justo acaba de hablar en el versículo 19 de mandamientos pequeños y por implicación de mandamientos mayores, esto es, ligeros y pesados, o fáciles y demandantes. Así, de acuerdo al contexto y al entendimiento en el judaísmo del primer siglo, la prohibición de asesinar, el adulterio, como lo vamos a ver más adelante, y hacer falsos juramentos son preceptos de mayor peso. Para evitar estos graves pecados, Yeshua demanda que no se debe aún enojarse con su hermano, mirar a una mujer con lujuria o jurar, es decir, evitar los pecados pequeños o ligeros. Para aclarar y soportar esta posición, específicamente respecto a la ira, veamos que las palabras de Yeshua parecen tener paralelo con la Didaje capítulo 3 versículo 1 y 2. Dice así: Hijo mío, huye de todo malvado y de todo lo que malvado parezca. No seas iracundo, porque la ira lleva al homicidio. Tampoco seas receloso, ni rijador, ni altivo, porque de todas estas cosas se originan homicidios. La Didaje es el nombre más conocido de una obra de la literatura cristiana primitiva llamada, en su título corto, Enseñanza de los 12 Apóstoles, que pudo ser compuesta en la segunda mitad del siglo I, acaso antes de la destrucción del templo, por uno o varios autores. No matarás sería un mandamiento mayor o pesado, pero Yeshua enseña que aun quien quiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Yeshua busca librarnos y protegernos, prohibiendo el enojo que rumia, la ira que no se olvida, la ira que se niega a ser pacificada, la ira que busca venganza, la ira que busca revancha. El exceso de ira puede nublar el pensamiento de uno, alterar el juicio e incluso llegar a ser fisiológicamente perjudicial. La violencia es una consecuencia natural de la ira incontrolada y la agresión. En otra parte de la literatura rabínica se menciona: quien odia a su hermano pertenece a los derramadores de sangre. También tenemos que quien públicamente avergüence a su hermano es como si hubiera derramado sangre. Maimónides decía: no seas una persona de mal carácter que se enoja fácilmente. Escribió en su obra Ilhot Deos 1.4. Tampoco seas como un cadáver que no se siente nada. Más bien permanece en el medio. No se enojen excepto sobre un asunto serio. El Talmud enseña: cuando una persona se deja llevar por la ira, si es sabio, su sabiduría lo abandona. Si él es un profeta, su poder de profecía lo deja. Y si la grandeza se decretó para él desde el cielo, la ira le causará a ser degradado. Incluso Moisés, el más manso de los seres humanos, se encontró espiritualmente comprometido en las muy raras ocasiones en que sucumbió, sin embargo con razón, a la ira. Cuando un hombre da paso a la rabia, aún la presencia divina lo abandona. La ira ha sido comparada por el Talmud a la idolatría, la herejía, a servir a otros dioses. Claramente, el mensaje es que cuando uno está en las garras de la ira, no es Dios el dueño del servicio en ese momento. Es su ego lo que lo mantiene rehén y está dictando los términos de su comportamiento. Nuevamente, para evitar el grave pecado de asesinar, Yeshua demanda que no se debe aún enojarse con su hermano, es decir, evitar los pecados pequeños o ligeros. En otras palabras, de acuerdo con el enfoque de Yeshua, odiar o estar enojado con alguien era tan grave como asesinar a alguien. Empleando el mismo método,
la sabiduría de Israel dijo lo siguiente: quien viola un mandamiento ligero, en última instancia violaría uno pesado. El que viola ama a tu prójimo como a ti mismo, en última instancia violará: no odiarás a tu hermano en tu corazón, y no tomarás venganza ni guardarás rencor, e incluso él vivirá contigo, hasta que al final llegará a derramar sangre. Este comentario hace referencia a diferentes mandamientos del libro de Levíticos y muestran una progresión entre ellos. Por ejemplo, no amar al prójimo te va a llevar a odiarlo en el corazón, y odiarlo en el corazón a tomar revancha, y al tomar revancha a apartarlo o alejarlo de ti, y esto finalmente llevará a asesinarlo. Tanto Yeshua como los rabinos están señalando que el tiempo para hacer frente a un pecado es cuando aún es menor. Muy importante esto. Nuevamente, tanto Yeshua como los rabinos están señalando que el tiempo para hacer frente a un pecado es cuando aún es menor, para que se pueda perdonar y la relación pueda ser reparada. Si interiorizamos la ira, con el tiempo conducirá al desprecio, odio y deseos de venganza. Después de esto, es un pequeño paso entre insultos, peleas, rompimiento de relaciones e incluso destruir una vida. Para Yeshua, un mandamiento ligero, tal como no llevar odio en su corazón o en el corazón, era tan importante como un mandamiento pesado: no matarás. Ok. Seguimos ahí en el versículo 22 cuando dice necio. La palabra aramea es raká, y es una ofensa verbal para decir algo así como necio, cabeza hueca. Fatuo, de la palabra hebrea lekalel, de la raíz kal, que significa ligero. En la práctica es humillar a alguien, equivale a maldecirlo. Seguimos avanzando en el versículo 22 de Mateo 5 y menciona las palabras culpable de juicio. Para el enojo o la ira contra un hermano no hay sentencia declarada en la Torá. Alguien quien es vencido por la ira en contra de alguien más puede ser culpable moralmente, pero no puede ser enjuiciado por tribunal humano. La instrucción está, pero no la sentencia. Veamos lo que dice Levíticos 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Así, se levanta delante de nosotros la siguiente cuestión: ¿cómo se juzgan aquellos asuntos de tipo moral o del corazón, o asuntos en que las leyes humanas puestas por Dios fueron burladas? Es el tribunal celestial el que juzga con leyes celestiales estos asuntos. Estas leyes celestiales entonces juzgarían actos morales no cubiertos por las leyes humanas. Lo que el hombre hace en secreto será juzgado por el tribunal celestial que todo lo ve, pero las cosas concretas pueden y deben ser juzgadas por un tribunal humano, siguiendo las normas establecidas por la Torá para ellas. Existían 3 tribunales en Israel en el primer siglo: un local compuesto por 3 miembros, un regional compuesto por 23 miembros y un tribunal superior compuesto por 71 miembros. Este tribunal superior de 71 miembros era la autoridad para aplicar la pena capital. De aquí que interesantemente, el doctor Dan Ben Abraham sugiere que existen igualmente tribunales celestiales conformados como sigue: el tribunal local compuesto por
3 malajim, que son Gabriel, Rafael y Uziel, un tribunal regional compuesto por 23 malajim dirigidos por Miguel, y un tribunal supremo compuesto por 71 malajim, y al frente está Dios, está Hashem, quien le entregó toda autoridad a Yeshua. Algunos pasajes que sugieren la existencia de estos tribunales celestiales son: en 1 Reyes 19, encontramos: entonces él dijo, oye pues, palabra del Señor, yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. En Daniel 7:10 tenemos: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En Daniel 9:23 tenemos: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El Targum de Eretz Israel tradujo estos 3 versículos de la siguiente manera. En Génesis 1:26, la traducción del Targum dice: Dios dijo a los ángeles que ministraban delante de él y que habían sido creados en el segundo día de la creación del mundo, hagamos al hombre a nuestra imagen. En Génesis 3:22 dice: el Señor dijo a los ángeles, a los malajim, que ministraban delante de él: he aquí Adán es único en la tierra, como yo soy único en los cielos arriba. En Génesis 11:7 dice: el Señor dijo a los 70 ángeles que están delante de él: venid, bajemos. En el libro del Midrash, el Midrash dice, de Bereshit, encontramos lo siguiente: todo lo producido por Hashem es perfecto y sin fallas. Antes de la formación de cualquier órgano, Hashem y su corte celestial celebraron una reunión y premeditaron su creación, pero la gente aún cree que tiene derecho a criticar la obra de Hashem. Pero lo importante es que dice que hay una corte celestial, un tribunal celestial. En otra parte del Midrash dice, de Bereshit dice: cuando una mujer está dando a luz, sus actos son examinados por la corte celestial. En el libro de Éxodo encontramos un caso muy interesante. Dice así en Éxodo 21 del 12 al 13: el que hiera a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Y la frase interesante es, dice, sino que Dios lo puso en sus manos. ¿Qué significa esto? En la sabiduría de Israel se enseña que esto quiere decir que allí donde la justicia humana no interviene, lo hace la justicia divina. Rashi nos explica que tanto el hombre muerto en accidente como su victimario son en realidad personas que habían escapado de la justicia humana por causas no determinadas. Por eso es que Dios los hace converger al mismo lugar y ahí se producirá lo que la justicia humana no ha podido hacer. ¿Qué les parece? Y está en el comentario de Rashi lo siguiente: para 2 personas, una que mató involuntariamente y una que mató intencionalmente, pero no hubo testigos que se testificaran en este asunto. Este que mató intencionalmente no se ha ejecutado, y el que mató involuntariamente no fue exiliado a las ciudades de refugio. Así que el santo, bendito sea, les trae a ambos para una posada. El que mató intencionalmente se sienta debajo de una escalera, y el que mató involuntariamente está ascendiendo la escalera, y él cae sobre el que había matado intencionalmente y lo mata. Y los testigos testifican de él y lo sentencian al exilio. El resultado es que el que mató involuntariamente es exiliado,
y el que mató intencionalmente fue ejecutado. De aquí que, de acuerdo a Proverbios 12:21, de muchos es entendido que el hombre justo no servirá jamás de instrumento para la iniquidad. En otra parte de la literatura rabínica tenemos lo siguiente: pero el derramamiento de la sangre de los que no son israelitas, aunque no es cognoscible por los tribunales humanos, será castigado por el tribunal celestial. Bueno, y la parte que nos interesa es esta, para enfocarnos. Ok, de alguien que mató a un no israelita, dice, aunque no es cognoscible o conocido por los tribunales humanos, será castigado por el tribunal celestial. Regresando a los tres tipos de tribunales, todo parece indicar que Yeshua entonces se va moviendo progresivamente respecto a la severidad del trato negativo en contra de nuestro hermano y su correspondiente juicio. El enojo le corresponde el tribunal local, a la aflicción verbal le corresponde el tribunal regional y a la maldición le corresponde ser juzgado por un tribunal supremo. Así, si tú traes enojo que no se deja apaciguar, que busca venganza, etcétera, hacia tu hermano, quedará sujeto al tribunal local. Si después el enojo no controlado te lleva a afligir verbalmente a tu hermano, quedará sujeto al tribunal regional. Pero si maldices a tu hermano, quedarás expuesto al tribunal supremo. ¿Cómo es definida la severidad de la pena impuesta a alguien que ha transgredido las instrucciones de la Torá? Dice en Jeremías 32:19: grande en consejo y poderoso en acto, cuyos ojos son conocedores de todo el camino de la humanidad, para darle a cada hombre de acuerdo con su camino y el fruto de sus actos. Un comentario a este verso dice lo siguiente: cuando una persona es juzgada y se dictamina que merece la pena de muerte en el tribunal celestial, Hashem, o Dios, pone en la balanza la tremenda pena que habrán de sufrir sus inocentes padres, mujer e hijos, en caso de que la sentencia llegue a ejecutarse. Por eso Hashem no castiga a nadie hasta que también haga el cálculo de si esto habrá de causar un castigo no merecido a uno de sus familiares. Eso es lo que significa el versículo: grande en consejo y poderoso en acto. Únicamente Hashem es capaz de calcular el grado preciso de la deuda de cada persona, para que solamente tenga que responder de acuerdo con su camino y el fruto de sus actos. Así, la culpabilidad a la que se refiere Yeshua es de tipo moral. Era un asunto del corazón, por lo cual no es posible ser traído ante un tribunal humano. Sin embargo, Yeshua busca librarnos del exceso de ira que puede nublar el pensamiento de uno, alterar el juicio e incluso llegar a ser fisiológicamente perjudicial, ya que la violencia es una consecuencia natural de la ira incontrolada y la agresión. Seguimos en el versículo 23 y 26. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y en el versículo 23 tenemos la palabra: si traes tu ofrenda al altar. El altar representa el lugar de encuentro con Dios, el lugar donde uno se acercaba a Dios. Allí se ofrecían los sacrificios que reconciliaban con Dios. De hecho, la palabra hebrea corbán, detrás del castellano sacrificio u ofrenda, literalmente significa acercarse.
¿ok? En el versículo 24 dice, reconcíliate primero con tu hermano. Esta idea es expresada en Yom Kippur. Dice en Yomá 8:9, Yom Kippur expía el pecado cometido contra Dios, pero no expía los pecados contra su hermano, hasta que lo apacigüe. Esto es, hay dos relaciones distintas en la fe hebrea, de persona a persona y de persona a Dios. Para expiar por actos cometidos en contra de otra persona, la tradición hebrea enseña que se debe hacer frente a esa persona directamente y pedir perdón. El principio que encierran estos versículos es que no podemos pensar que nuestro servicio y acercamiento a Dios justifica tener malas relaciones con los demás. Por otro lado, es importante recordar que en el proceso de búsqueda de perdón y reconciliación, cuando hemos ofendido a alguien, requiere reconocer que hemos hecho daño. Después, entender que no es suficiente disculparse con las palabras, porque las palabras pueden ser baratas. Desde una perspectiva hebrea, es muy importante que la disculpa también incluya, cuando sea posible, las acciones de reparación, que implica el dolor, y de restitución, que implica el restablecimiento de la situación a donde estaba antes de la mala acción. ¿Ok? Gracias.